Hola a todos, soy el doctor Carlos Monroy, médico algólogo desde la Ciudad de México y bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre medicina regenerativa en cadera. Muchas gracias al comité organizador del diplomado sobre intervencionismo en dolor de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor por la invitación y pues bueno, vamos a entrar un poco en materia. La medicina regenerativa es el proceso de restaurar o reemplazar células, tejidos o su función en un organismo vivo. Las células, proteínas y estímulos mecánicos y químicos que promueven esta reparación de tejidos es el principal objetivo de la medicina regenerativa y donde el organismo del paciente es quien genera la regeneración o quien actúa como el bioreactor. Desde 1909 se descubrió el pegamento autólogo de fibrina, pero no fue sino hasta 1950 que se utilizaron concentrados plaquetarios para sustituir este pegamento de fibrina. En 1990 es cuando se descubre el rol de la activación plaquetaria en la regeneración del tejido y hasta el año 2000 es cuando se empiezan a utilizar concentrados plaquetarios para el tratamiento de úlceras crónicas, también en patología dental y ortopédica. En el 2010 se utiliza por primera vez plasma rico en plaquetas y células mesenquimales para patología de rodilla. Y bueno, a partir del 2016 ya lo hemos estado utilizando factores de crecimiento, plasma rico en plaquetas, células mesenquimales y pues bueno, ya de una forma más organizada, con mayor evidencia científica. Dentro de los conceptos básicos de la medicina regenerativa es involucrar la aplicación de productos celulares en un tejido enfermo con el objetivo de restaurar su función. Esto pues obviamente con el propósito de acelerar el proceso de recuperación fisiológica, aliviar el dolor y también se le han atribuido propiedades antiinflamatorias y antibacteriales. Dentro del mecanismo de acción, hablando específicamente sobre plasma rico en plaquetas, pues bueno, es la inyección directa de una variedad de factores de crecimiento, coagulación, moléculas de adhesión, citoquinas, quimiosinas e integrinas que son almacenadas en las plaquetas. Una vez que se activan las plaquetas, van a liberar estos factores de crecimiento y todas estas sustancias a concentraciones significativamente superiores a los niveles basales en sangre. Esto, sí, a nivel ya de condrocitos, nos va a ayudar mediante esta liberación de citocinas con la promoción y protección de los condrocitos, va a estimular a estos mismos y la proliferación también de células mesenquimales a este nivel y va a promover la síntesis de los condrocitos de proteínas de adhesión y colágeno tipo 2. Proviene la apoptosis del condrocito también, sí, y va a disminuir el efecto catabólico de las citocinas inflamatorias. Entonces, todas estas propiedades se le han encontrado al plasma rico en plaquetas y pues bueno, también tenemos diferencias entre lo que obtenemos una vez que se hace la preparación del biológico y vamos a tener dos fracciones importantes. El plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos y plasma rico en plaquetas, pobre en leucocitos. Y también se ha demostrado que hay diferencias entre la actividad de estos dos biológicos. Para el plasma rico en leucocitos vamos a tener una mayor reacción inflamatoria, es de mayor utilidad en lesiones agudas de tejidos blandos y en administrado en regiones vasculares o perivasculares. Para el plasma rico en plaquetas, pobre en leucocitos, vamos a tener una menor reacción inflamatoria, nos va a proveer factores de crecimiento y proteínas plasmáticas con un probable efecto desinflamatorio y es mejor utilizado en objetivos avasculares como el cartílago y en disco, básicamente. Las células madres mesenquimales, en cambio, son un tipo de célula madre adulta que funciona para reparar y restaurar tejido conectivo. Se le han atribuido propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antiapoptósicas, es proangiogénico y condrogénico y también condroprotectivo. Tiene un potencial multilinaje y actividad inmunosupresora y puede cultivarse de manera exitosa. Entonces, básicamente, prácticamente
los cultivos aún siguen siendo un poquito complicados de conseguir en México, sí, sí los existen, pero bueno, no, lo habitual es que normalmente se extraiga directamente del propio paciente la muestra. ¿Cuáles son dependiendo de dónde lo obtenemos, también vamos a tener ciertas diferencias. Entonces, cuando lo obtenemos de médula ósea, tenemos un buen potencial condrogénico y osteogénico, una actividad proliferativa alta y es fácil de cultivar, pero con las desventajas que se pueden presentar infecciones. Cuando se obtienen de líquido sinovial, es cuando también podemos tener un muy buen potencial condrogénico y una alta actividad proliferativa, pero sus desventajas son un pobre potencial osteogénico, que ya en estadios avanzados, pues bueno, también va a tener ciertas limitaciones y solamente hay estudios preclínicos disponibles. Cuando se obtiene de tejido adiposo, se cultivan también con facilidad, es disponible en gran número, tiene un potencial condrogénico menor a cuando se obtiene de líquido sinovial y médula ósea, pero puede mejorar utilizando factores de crecimiento. Y por último, cuando es obtenido de cordón umbilical, pues también tenemos el potencial multilinaje, tenemos una gran capacidad de expansión ex vivo y sin morbilidad con la muestra. Las desventajas es que es una fuente halogénica y hay menos estudios disponibles. Digamos, hasta la fecha, pues bueno, lo que más llegamos a utilizar es el obtenido de médula ósea y en últimos años también se ha empezado a utilizar cada vez más sobre tejido adiposo. Sobre las células mesenquimales que se obtienen de cordón umbilical, pues bueno, eso también ya es algo que normalmente se hace hace varios años, pero su uso en patología articular degenerativa, pues bueno, no está tan estudiado. Debemos también de saber que de las diferentes causas de dolor a nivel de la cadera, y bueno, sabemos que tenemos causas intraarticulares y causas extraarticulares, y también, pues bueno, eso nos puede traer un gran número de patologías dolorosas que puede ir desde el dolor, sí, real a nivel de la cadera, pero también podemos tener casos de problemas de entesitis o dolores asociados en otras articulaciones como un dolor en la articulación sacroiliaca, las bursitis trocantéricas también son muy frecuentes que acompañan como causas extraarticulares y pues bueno, siempre tomar en cuenta que cuando estamos evaluando una articulación tenemos que ver el contexto general y poder armar un plan terapéutico de acuerdo a esto. No solamente es dirigirnos a la articulación pensando que este puede ser el último motivo, sobre todo en personas que tienen un problema ya de una larga evolución, donde normalmente vamos a tener alterada la tensibilidad de esa articulación, donde vamos a tener ya alterada la biomecánica del movimiento de esa articulación y de los soportes que nos pueden llevar a lesiones por sobreuso, ¿sí? A nivel extraarticular o también por esas alteraciones en la tensibilidad y biomecánica y por supuesto que todo esto es lo que tenemos que atender cuando evaluamos una patología de esta forma. De la medicina regenerativa en cadera, pues bueno, donde podemos tener mayor utilidad es en entesopatías, en tendinopatías y por supuesto también en lesiones condrales. Para el compartimento anterior de la cadera, pues bueno, los abordajes más utilizados es a nivel intraarticular, a nivel de iliopsoas y en entesitis de la espina ilíaca anterosuperior. A nivel intraarticular, pues bueno, tenemos ya algunas revisiones metaanalíticas de la evidencia disponible que nos han ofrecido últimamente también evidencia sobre la utilidad del uso de plasma rico en plaquetas a nivel intraarticular y vemos que de acuerdo a estas revisiones, pues bueno, tenemos bueno, varios modos de preparación que pueden ir en esquemas habitualmente. Por ejemplo, este es del 2016, que son 3 inyecciones intraarticulares, donde se compara un grupo de PRP más ácido hialurónico, otro grupo solo con ácido hialurónico y otro grupo solo con PRP. Encontrando, sí, de similitud en los resultados, ¿sí? Entonces, pero con una mejoría o un mayor digamos, una diferencia significativa mayor para el grupo de PRP.
¿sí? Entonces, tenemos varios estudios de este tipo. Van a haber diferencias en los esquemas que se están utilizando, con inyecciones que se pueden hacer, ¿sí? Con un espacio de 2 semanas, que es lo habitual para poder llegar, desencadenar toda esta reacción inflamatoria. Sin embargo, tenemos otros esquemas que utilizan inyecciones cada 1 semana, cada 3 semanas. Eso va a ser dependiendo del autor, quien esté haciendo la investigación. Por supuesto, sabemos que ahora lo más aceptado son programas de inyecciones intraarticulares, desde 2 a 4 inyecciones separados por un periodo de 2 semanas para lograr una evaluación completa. Y pues bueno, este es hasta ahora pues el esquema más aceptado. De los resultados, de acuerdo a estas revisiones metaanalíticas, pues sí, vemos que en la mayoría son resultados positivos a favor del uso del plasma rico en plaquetas a nivel intraarticular, y lo vemos con seguimientos que pueden ir desde el mes hasta los 6 meses, o seguimientos también a mayor plazo, ¿sí? Y donde vemos disminución significativa de la utilidad del plasma, que lo vemos como la línea roja, ¿sí? En esta zona, y comparados con ácido hialurónico más PRP, comparados con placebo, comparados con esteroide también, que es lo que nos demuestran aquí estas gráficas, y donde vemos una mejoría a largo plazo con el uso de PRP a nivel intraarticular en cadera. Y pues bueno, ¿qué es lo que concluyen? Que las inyecciones de esteroides tienen el mejor efecto a corto plazo, sí, en un mes, en dolor agudo. Sabemos también del efecto deleterio sobre el cartílago que pueden tener los esteroides, sí, que prácticamente ya lleva a que cada vez se utilice menos. El PRP nos puede ofrecer un mejor alivio de dolor a largo plazo, estos en los seguimientos que se dan hasta 6 meses, y las evaluaciones hasta 12 meses mostraron resultados diversos, pero sí con algunos positivos hasta un año para la aplicación de plasma rico en plaquetas a nivel intraarticular en cadera. Entonces, ¿qué podemos tener de esta información hasta ahora? Que habitualmente el efecto que vamos a encontrar con la aplicación a nivel intraarticular es a largo plazo, no al corto plazo, ¿sí? Entonces, esto es algo que es muy importante aclarar siempre con los pacientes cuando se está realizando este tipo de intervenciones, que habitualmente los esquemas de aplicación pueden variar, ¿sí? Del número de aplicaciones, llegando a poner desde 1 hasta 6 inyecciones, dependiendo del autor que haga la investigación. El esquema básico habitualmente va de 2 hasta 4 aplicaciones, con un espacio de 2 semanas entre cada aplicación, ¿sí? Y evaluando siempre el efecto posterior. También otra de las recomendaciones que nos pueden dar es evitar que se regrese a una actividad extenuante en el corto plazo cuando se está usando el tratamiento. La preparación de los pacientes también es una parte muy importante, donde tenemos que tenerlos libres de cualquier sustancia que nos pueda inhibir el efecto del plasma rico en plaquetas, ¿sí? O la reacción inflamatoria que se está tratando de desencadenar, como tabaquismo, cualquier desinflamatorio, incluyendo aspirina, por supuesto, ¿sí? Que no se deben de utilizar mientras esté en el tratamiento, y la preparación habitualmente es de 2 semanas antes de recolectar la primera muestra, ¿sí? Una vez que se termina el tratamiento, posteriormente también tenemos que dejar un espacio libre de 2 a 4 semanas sin desinflamatorios, ¿sí? Y también el inicio de la rehabilitación, tenemos que programar cuándo se va a iniciar la actividad de carga o la actividad de reforzamiento, siendo en su fase inicial los movimientos isométricos de cada articulación, y posteriormente la progresión ya con ejercicio de reforzamiento muscular, dependiendo también de la evolución y de acuerdo a los síntomas de cada paciente. Del abordaje a nivel intraarticular, habitualmente se prefiere hacer guiado por ultrasonido, donde podemos reconocer, ¿sí? Prácticamente el cartílago articular, ¿sí? Las imágenes que vemos en este punto, y donde nuestro objetivo sería hacia la cápsula anterior, justo en la unión entre cuello y cabeza femoral en este punto, siempre evitando
lastimar el labrum hacia esta región. O sea, no necesitamos hacer un abordaje sobre toda esta línea que nos están señalando acá para lograr acceder a la cápsula anterior de la articulación sin lesionar el labrum. Tenemos también el abordaje eh, no longitudinal, sino más bien transversal, donde también es otra de las opciones que tenemos. Yo lo que habitualmente realizo para este tipo de procedimientos es hago mi abordaje a nivel longitudinal, siempre tomando en cuenta todas las estructuras vasculares acá, no solamente la vena y arteria femoral, sino también la arteria circunfleja, que va a estar por lo regular en nuestro paso y tenemos que estar muy al pendiente, ¿sí? Al momento de hacer el abordaje para evitar una lesión vascular, ¿sí? Una vez que se llega a mi objetivo, vamos a girar ahora sí el transductor en esta visión transversal y corroboramos que la punta de la aguja esté sobre el receso articular y que es donde vamos a realizar ya la inyección. Entonces, aquí en esta imagen vemos cómo el abordaje se hace en plano, en un abordaje longitudinal, y precisamente nuestro objetivo sobre toda la región de la cabeza femoral. Entonces, la técnica de inyección es un abordaje anterior con una inyección en plano de distal a proximal, normalmente con una separación en el punto de entrada de 1 a 2 centímetros del transductor, ¿sí? Este es el escaneo inicial hasta localizar la articulación, como empezamos básicamente tratando de localizar en este punto. Si se fijan bien, primero lo que estamos viendo en esta región, sí, es el fémur, ya muy cercano a la línea intertrocantérica, pero tenemos que ver cómo prácticamente se aplana, ¿sí? Y una vez que se aplana, ¿sí? Vamos avanzando y vamos girando nuestro transductor, ¿sí? Hasta localizar el cuello femoral, que es lo que estamos viendo ya en esta imagen, ¿sí? Y posteriormente vamos a visualizar el resto de las estructuras. En este nivel ya observamos bien aquí, cuello femoral, cabeza femoral y cápsula anterior. En esta región, nuestro objetivo sería en este punto. Sí, habitualmente pone el paciente en decúbito supino, rodilla extendida con una ligera rotación externa, utilizamos un transductor convexo, aunque también puede ser de utilidad un transductor lineal en personas pues delgadas, te puede dar una muy buena imagen. Sí, la aguja, sí, tratemos de utilizar calibres delgados con una longitud mínima de 7 centímetros y el biológico a aplicar, ya sea plasma rico en plaquetas, ¿sí? Que a este nivel puede ser de mejor utilidad plasma rico en plaquetas pobre en leucocitos, ¿sí? Que va a tener una mejor función sobre cartílago o estructuras avasculares con un volumen máximo de 6 mililitros. También podemos usar BIMAC. El abordaje, como lo vemos en esta otra imagen, en este punto, vemos es en plano, donde vemos la aguja avanzar, ¿sí? Justo hacia esta región, y lo que tenemos que evitar acá es en la región del labrum. Sí, muchas veces cuando nos quedamos más sobre el cuello que en la cabeza femoral, podemos estar ligeramente fuera de la cápsula articular y la distribución del biológico no va a ser la adecuada. Por lo tanto, siempre les sugiero hacer que va a acercar la cánula, ¿sí? Ligeramente más hacia la parte de la cabeza, aún todavía en la porción de cuello y cabeza, ¿sí? Y corroborar el abordaje en el plano transversal para poder estar seguros de una buena localización de nuestra aguja y que podamos depositar el biológico de una manera adecuada. Otra de las patologías interesantes, pues bueno, el iliopsoas, que normalmente puede ocasionar dolor por desgarros musculares, o sería a nivel intrasustancia, pero también podemos tener desgarros en la zona de transición, donde ya se forma el tendón de iliopsoas, o entesitis en la zona de inserción, tanto a nivel de la espina ilíaca anterosuperior, pero también sobre la bursa y sobre la zona de inserción sobre el trocánter menor. Por lo tanto, pues bueno, podríamos tener dos abordajes en esta zona. Habitualmente se puede abordar a nivel de su inserción en el trocánter menor,
donde tenemos que localizar. En estos puntos sería a la inversa, como lo hicimos previamente para el intraarticular. Nuestro escaneo inicia localizando sí, el cuello y la cabeza femoral y posteriormente vamos a eh, girar nuestro transductor, como vemos aquí en la imagen. ¿Sí? Nuestra imagen inicial es en el plano longitudinal y vamos a ver la imagen clásica de unión de cuello con cabeza femoral. Posteriormente vamos a girar nuestro transductor en el plano transversal y vamos a llegar hacia la línea intertrocantérica y aquí nuestro objetivo sería sobre el trocánter menor, que es donde va a ser el sitio de inserción ya del iliopsoas, ¿sí? El paciente va a estar en decúbito supino con una rodilla extendida y ligera rotación externa. También el transductor convexo es lo más recomendado. ¿Sí? Longitud de la aguja prácticamente es el mismo que utilizamos para un intraarticular de cadera y aquí sí va a variar. Recuerden, plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos, ¿sí? Nos va a dar una mejor utilidad en estructuras vasculares y vamos a utilizar entonces de 1 a 2 mililitros de plasma rico en plaquetas, rico en leucos, sobre el sitio de inserción a nivel del trocánter menor. La técnica de inyección es un abordaje de lateral a medial, ¿sí? Que sería el sitio de introducción sobre este punto, siempre tener cuidado con las estructuras vasculares en esta región, sobre el sitio de inserción y la bursa a nivel del trocánter menor. Vamos a alcanzar también el vientre del músculo, la bursa o los ligamentos, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo. La centesitis, pues bueno, primero siempre reconocer los puntos o los sitios de inserción para cada uno de los músculos que participan en la biomecánica de la articulación de la cadera y donde pues bueno, vamos a ver los más interesantes, los más frecuentes que se pueden llegar a lastimar, músculo pectíneo, ¿sí? A nivel del cuadrado femoral, también sitio frecuente de causa extraarticular, ¿sí? Y pues bueno, también prácticamente para todos los músculos aductores. El sitio de inserción es precisamente llegar hacia la zona de inserción. Uno de los más frecuentes también de abordar es a nivel de la espina ilíaca antero. Bueno, aquí lo que estamos viendo es antero inferior, ¿sí? Y la antero superior también, donde vamos a ver prácticamente dónde pasa el tensor de la fascia lata y donde inicia la banda iliotibial prácticamente como un sitio frecuente que puede llegar a ocasionar dolor. Para el compartimento lateral en cadera, pues bueno, principalmente vamos a ver tendinopatías como de glúteo menor o glúteo medio, ¿sí? Que van a ser más comunes en pacientes de mediana edad, ¿sí? Con una proporción mayor para mujeres que para hombres hasta 4 a 1 y que se asocia también habitualmente a artritis reumatoide. Para el dolor en la cara superior lateral del muslo se relaciona normalmente con un traumatismo o actividad repetitiva. El simple hecho de que también se duerme sobre esa posición por más tiempo puede también provocar el dolor. El dolor puede empeorar al acostarse sobre el lado afectado, se intensifica con actividades repetitivas y se puede reproducir al palpar los aspectos posteriores o superiores del trocánter mayor, que es donde más se va a relacionar, por supuesto, las tendinopatías del glúteo menor y glúteo medio. Podemos encontrar también una debilidad a la abducción y o extensión de la cadera con rigidez o acortamiento del tensor de la fascia lata o encontrar un síndrome de banda iliotibial también puede ser muy frecuente, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen mucho tiempo, ¿sí? Con un problema a este nivel. Entonces, de aquí nuestros sitios prácticamente, aunque de los principales objetivos podrían ser las bursas del trocánter mayor, ¿sí? También tenemos que saber que aquí, sobre el trocánter mayor, van a pasar los tendones de glúteo medio y glúteo mínimo, sin llegar a insertarse en este punto, pero sí, que van a estar con una relación muy estrecha a nivel de esta región y habitualmente una bursitis trocantérica, la causa real es una bursitis realmente del glúteo medio, como vemos acá en este esquema y que se representa después con las imágenes de ultrasonido, donde vemos el trocánter mayor, pero si vamos hacia posterior, podemos encontrar, que también va a ser el sitio frecuente de inflamación.
para esta patología. Para la localización de las bursas del trocánter mayor, sí, pues bueno, también vamos a empezar con un rastreo con el paciente en decúbito lateral, con el sitio afectado hacia arriba, ¿sí? Y vamos a empezar a localizar primero el fémur y posteriormente vamos a continuar nuestro escaneo hacia cefálico hasta que vemos la imagen clásica del techo de doble agua que vemos en este punto y que va a delimitar la faceta anterior de la posterior. Después, realmente aquí para ir sobre la faceta, perdón, sobre la bursa del glúteo medio, pues bueno, realmente es, sí, entre la banda iliotibial y el músculo en esta zona que podemos localizar y prácticamente sería nuestro sitio de inserción. Para esto sí es más recomendado utilizar un transductor lineal de 8 a 16 MHz o de alta frecuencia. Las agujas utilizadas son más cortas, de 5 a 7 centímetros por lo regularmente, y de 1 a 2 mililitros de plasma rico en plaquetas, rico en leucocitos, que sería pues prácticamente la inyección de 1 mililitro sobre la bursa del glúteo medio, ¿sí? Y 1 mililitro a 2 mililitros sobre las facetas. Y pues prácticamente el abordaje como lo vemos acá, desde donde iniciamos el rastreo, empezamos con este recuadro hasta abajo, ¿sí? Bueno, aquí ya sería la inyección hacia la bursa del glúteo medio, ¿sí? Donde estamos viendo un poquito ya más hacia la parte posterior, en esta zona. La localización del trocánter mayor y su inyección prácticamente aquí en el punto medio entre la división de la faceta posterior y la anterior, ¿sí? Delimitada por este techo de doble agua, que es prácticamente el punto donde vamos a administrar el biológico en este sitio, ¿sí? Y un escaneo más ya del abordaje en plano hasta llegar a nuestro objetivo. Nuestro primer punto de aplicación, pues también dependiendo de la faceta que queramos abordar, pero habitualmente sí lo hacemos sobre peritendinosos, lo hacemos sobre los sitios de inserción y sobre bursas, que también sería uno de los objetivos de aplicación. Entonces, pues bueno, básicamente a grandes rasgos, eso sería un poco acerca de medicina regenerativa o los usos de medicina regenerativa en cadera. También, bueno, otras utilidades cuando ya estamos haciendo abordajes pues subcondrales prácticamente. Sí, también para aplicación de plasma rico en plaquetas, esto todavía con menos evidencia, más investigado para necrosis vascular, pero principalmente patología extraarticular, donde están sus principales su principal utilidad, ya también con algo, con evidencia positiva para patología intraarticular, ¿sí? Donde también las aplicaciones, pues bueno, se pueden realizar siempre y cuando tengamos una buena preparación del paciente, pues vamos a tener también los mejores resultados posibles. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Les dejo el correo, o en caso de que tengan alguna duda o se requiera información extra al respecto, con mucho gusto. Que todos estén muy bien. Saludos.